entender entonces lo que el país está viviendo por cuenta del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Muchos mensajes políticos, pero sobre todo un mensaje a la calma y a mantener el respeto en medio de las diferencias, y más cuando se trata de toda esta política de quienes dirigen el país o buscan dirigir el país. A propósito, hay noticia importante hasta ahora. La Fiscalía está confirmando que ya imputó el delito de homicidio agravado en contra de 4 de los 6 capturados por el delito, o mejor, por el atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay. 4 capturados que están vinculados a este magnicidio. Los nuevos cargos fueron imputados entonces contra Elder José Arteaga Hernández, conocido con el alias del Costeño o alias Chipi, Cristian Camilo González, Caterina Andrea Martínez y también William Fernando González. Esto en medio del proceso investigativo que avanza en contra de los detenidos por parte de la Fiscalía. Pero también hablamos entonces de lo que significó en materia política toda la ceremonia de hoy y los mensajes, los discursos que hemos escuchado a lo largo de estos últimos días. Mateo Piñeros con la información. Desde muy temprano la entrada al Salón Elíptico del Congreso estaba decorada con algunos arreglos florales que le habían enviado a Miguel Uribe y a su familia desde diferentes sectores. A las 10 de la mañana empezó el homenaje que le hicieron en el Congreso, tanto representantes a la Cámara como senadores de diferentes partidos políticos, desde comunes hasta el Centro Democrático. El primero en hablar durante el homenaje fue el presidente del Senado, Lidio García, quien le ha hecho un llamado al país para unirnos y poder dejar atrás la violencia. Y entonces nos preguntamos, ¿qué viene ahora? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién viene ahora? ¿O qué viene ahora? Las respuestas no pueden esperar. No basta con exigir justicia, aunque sea una obligación inaplazable del Estado. No basta con decisiones políticas que devuelvan confianza a un pueblo golpeado. Es un deber de todos, del Congreso de la República, del Gobierno Nacional, de los jueces, de cada ciudadano. Tenemos que actuar, tenemos que bajar el tono de las palabras incendiarias. Y posteriormente se dio la intervención del presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, quien le habló directamente a Alejandro Uribe Tarazona, el hijo de 4 años de Miguel Uribe. Al hijo de Miguel, Alejandro, a ti, tan pequeño, inocente y frágil, en nombre de mi hijo Maximiliano y el de todas las madres y padres de este país, te hablo con el corazón en la mano. Te pedimos perdón, porque nuestra sociedad una vez más no pudo proteger la vida de tu familia, en este caso la de tu padre. A este homenaje en el Congreso fueron también familiares y amigos de Miguel Uribe, pero también algunos precandidatos presidenciales y líderes de diferentes partidos políticos. Mateo, gracias. Y a propósito de ese llamado a la protección, vamos a estar ampliando a lo largo de este programa lo ocurrido hace unas pocas horas con el representante Julio César Triana, que afortunadamente está ileso, está bien, él y su equipo de trabajo, pero fue víctima de un atentado cuando se movilizaba por vías de La Plata en el departamento del Huila. Está en proceso de ser evacuado a una zona segura, de acuerdo con lo que nos confirman las autoridades. Pero antes, le damos la bienvenida acá a los micrófonos de Blue Radio a Gabriel Vallejo, director del Partido Centro Democrático. Director, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Lamentablemente, después de una jornada bastante compleja, muy triste, en especial por las imágenes que nos deja a todo el país. Valentina, muchas gracias. Buenas noches para ti y para toda la audiencia de Blue Radio. Gracias. Director, comencemos hablando entonces de ese mensaje. Ya, digamos, se hizo la despedida oficial al cuerpo presente del senador. Vimos a su familia, los escuchamos, sobre todo al papá Miguel Uribe Londoño y a la esposa. Pero ¿cuál es el mensaje que ya hoy debería comenzarse a replicar luego de esta lamentable situación y el asesinato de un líder político de la oposición y de un precandidato presidencial? Valentina, lo primero es manifestarle al país nuestro profundo dolor y tristeza. Yo creo que aún seguimos con el corazón y el alma arrugados. Yo creo que Miguel es un ser humano irreemplazable en la política colombiana. Es de esos líderes que dejan un vacío que no se llena y que al final
seguramente transcurrirán generaciones tras generaciones y ese vacío de Miguel permanecerá en los corazones y en la mente de los colombianos. Yo creo que el mensaje tiene que ser un mensaje claro, contundente a los violentos, al narcoterrorismo. No nos van a doblegar, Valentina. El magnicidio de Miguel, además de callarlo o pretender callarlo, pretender silenciar su voz, pretender arrasar con la oposición, a Miguel Uribe lo acribillaron, mandándole un mensaje a la oposición, al país. Nos querían arrebatar la esperanza. Pero el mensaje que quiero darle a usted y hoy a los colombianos es: no pudieron arrebatarnos la esperanza. Hoy Colombia debe levantarse en medio de este dolor, porque este país no lo podemos perder. Aquí hay que llenarnos de valor, de fortaleza para enfrentar un momento tan desafiante. Colombia atraviesa un momento complejo de dificultades en su democracia, pero aquí estamos los colombianos dispuestos a defender a Colombia. Miguel Uribe dio su vida por este país y créame, Valentina, somos muchos los que estamos dispuestos a dar la vida por Colombia. Hablando de esa frase, director, de dar la vida, esta situación que hoy estamos viendo, para muchos todavía, digamos, no terminamos quizás de comprender o entender por qué pasó, cómo pasó, porque era algo muy lejano quizás para las generaciones actuales, era algo que hacía parte de la historia triste de Colombia y se había trabajado muchísimo por salir de eso, por evitar que la violencia política terminara arrebatando vidas, pero hoy vuelve a pasar. ¿Qué está fallando para que esto pase otra vez? Para quien piensa diferente, para quien está haciendo, incluso comenzando, porque si bien el senador tenía una carrera, digamos, ya en lo público, había trabajado, estado en el Senado bastante tiempo, también en el Consejo, pues era una carrera, una vida muy corta que todavía faltaba mucho por darle a la política del país. ¿Qué falló para que hoy estemos repitiendo esta historia que lamentablemente el país ya había vivido hace unos años? Valentina, yo creo que la principal causa del magnicidio de Miguel es la concesión a los violentos, es la concesión al narcoterrorismo. Si usted observa la historia de Colombia de los últimos 40 años, la violencia política ha estado asociada siempre, sin excepción, al tema del narcotráfico y del terrorismo. En algunos casos con crímenes de Estado. Ejemplo, Álvaro Gómez Hurtado, que no se ha resuelto. Cuando uno le hace concesiones al narcoterrorismo, a los violentos, empieza a desplazarse, digamos, ese umbral tan peligroso que es la violencia política, de asesinar a quien piensa distinto. Colombia tuvo un periodo de enorme recuperación en su seguridad, incontrovertible, periodo 2002 a 2010. Pero desafortunadamente, en el gobierno de Juan Manuel Santos, se cambia la política de seguridad, se embauca al país en un mal llamado proceso de paz, el narcoterrorismo vuelve a recuperar control territorial y vemos que este gobierno se sienta a negociar con los violentos. Y cuando uno se sienta a negociar con los violentos, corre el grave riesgo de que lo acribillen. Y eso fue lo que ocurrió. Cuando uno, además de hacerle esas concesiones a los violentos, se para desde la tribuna a instigar, a señalar, a estigmatizar, pues sencillamente pues ocurre lo que va a ocurrir, que es el magnicidio. Y yo creo que en eso, como sociedad colombiana, hemos fallado. No hemos comprendido que con el narcoterrorismo no se puede negociar. Al narcoterrorismo hay que enfrentarlo con autoridad, con la ley y con toda la fuerza del Estado, porque de lo contrario ocurre lo que ocurrió con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. ¿Cree usted entonces, el director, que esta situación se podría repetir? Esperemos que no, pero que esta situación otra vez de que estén en riesgo quienes hacen política diferente o hacen en oposición, ¿podría volver a enfrentar una situación de esta que lamentablemente estamos contando hoy? Valentina, estoy convencido de ello. Estoy convencido de ello. Hoy lo del representante Julio César Triana, de las amenazas permanentes a la oposición. Es que yo le tengo que decir a usted, a los colombianos, que hoy que nosotros somos oposición, que además es la consecuencia de la democracia. No existe democracia sin oposición.
es impensable. Hoy sentimos amenazada nuestra integridad y nuestra vida por un gobierno que nos estigmatiza permanentemente, no de ahora, Valentina, desde el primer día. Nos llama fascistas, nos llama asesinos, incita al odio y a la violencia, desde una tribuna presidencial, algo que no había ocurrido en Colombia, o por lo menos no en las últimas décadas. Y esa circunstancia agrava la situación de seguridad, porque es el maridaje perfecto, es la tormenta perfecta. El narcotráfico y el terrorismo controlando el territorio, un jefe de Estado provocando e incitando a la violencia política desde la tribuna, estigmatizando líderes políticos, estigmatizando periodistas, Valentina. Es que la estigmatización es permanente, estigmatizando a sectores empresariales. Entonces, pues yo lo que siento es que vamos a volver a una época muy oscura de Colombia, y que Dios nos ampare y nos proteja, porque ¿sabe cuál es la gran diferencia, Valentina? Y excúseme que me alargue un poquito en la respuesta. La gran diferencia entre lo que hoy está ocurriendo y lo que ocurrió hace 30 o 40 años es que cuando ocurría un magnicidio hace 30 o 40 años, la sociedad colombiana, la nación colombiana, rodeaba la institucionalidad, al gobierno de turno, para enfrentar a los violentos. Hoy no sucede eso. Cuando ocurre un magnicidio, es la nación colombiana sola, porque pareciera que los violentos están del lado del gobierno. Esa es una diferencia grandísima. Y por eso hoy, insistimos, la democracia colombiana tiene un grave peligro y un grave riesgo. A propósito de eso, de ese respaldo de la institucionalidad, digamos, se refiere usted más que todo, hemos visto una gran diferencia, digamos, en lo político y en lo que se ha dado desde que ocurrió el atentado del 7 de junio con la posición del presidente Gustavo Petro, incluso algunas voces afines al actual gobierno. Las demás instituciones han fallado también en salir a ese respaldo. Se lo digo porque muchas veces las altas cortes, la fiscalía, otras instituciones, pues son las que también llamadas a acelerar la investigación, pero también a ese respaldo que usted mostraba, sobre todo para enfrentar a los violentos. ¿Eso para ustedes ha faltado en este caso, o sí se ha dado a diferencia de la posición del presidente Gustavo Petro? Mire, yo lo que veo es a un gobierno que permanentemente ataca la institucionalidad, un gobierno que ataca a las altas cortes, un gobierno que ataca a los órganos de control, un gobierno que ataca a sectores de comunicación, al sector empresarial. Yo creo que el país tiene miedo, Valentina. Yo creo que el país, que no estábamos acostumbrados a vivir esto, porque vuelvo y le repito, mire la diferencia de hoy, es que quienes tenemos un poco más de 40 años, nos debemos acordar de lo que ocurría. Me acuerdo, yo tenía cerca de 10, 12 años cuando asesinaron a Luis Carlos Galán. Recuerdo cómo la nación entera acompañó en ese momento al presidente Barco, rodeó al presidente Barco, a la justicia colombiana, para enfrentar a Pablo Escobar Gaviria. Todos nos unimos para enfrentar a los violentos, no teníamos otra alternativa. Lo mismo ocurrió con el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Lo mismo ocurrió cuando las FARC sometieron a Colombia y rodeamos la institucionalidad en ese momento. Hoy no está ocurriendo lo mismo. Y ese es un llamado a que este país lo defendemos entre todos. Ahora, el principal liderazgo que debería tener para enfrentar a los violentos, pues es el gobierno nacional, que es quien debe garantizar la seguridad de todos los colombianos. Yo lo que creo es que este país requiere unirnos para enfrentar a los violentos, con el presidente de la República o sin el presidente. Si el presidente se quiere seguir sentando hablando con ellos, si quiere negociar con ellos, pues que lo haga, pero que no nos acribillen. ¿Qué debe cambiar entonces, director? ¿Qué debe cambiar a partir de este momento? Sabemos que estamos de cara a las elecciones, pero para ustedes, ¿qué debe cambiar para evitar precisamente o disminuir en lo posible ese riesgo que sigue enfrentando quienes piensan diferente? Valentina, aquí hay que hacer un llamado, insisto, a toda la nación colombiana. Yo creo que aquí debe haber una comunicación permanente entre la institucionalidad, porque aquí lo que está en juego es Colombia. Aquí no está en juego ni el futuro político del Centro Democrático, aquí no está en juego el futuro político de uno u otro precandidato. Creo que está en juego la libertad y la democracia de todos los colombianos.
Yo lo que sí siento es que aquí hay que, a través de la Constitución y la ley, a través de los medios de comunicación que juegan un papel fundamental. Gracias a Dios existe todavía en Colombia, a pesar de que el presidente a veces amenaza con cerrar algunas emisoras y comprar medios de comunicación, como ese libreto que ya vivimos en el país vecino. Yo creo que aquí no nos podemos quedar callados. Y aquí hay que salir a pronunciarnos sin temor, sin miedo, pedirle a las Fuerzas Armadas que tienen un deber constitucional, por encima de cualquier otro deber, que es proteger la vida y la integridad de todos los colombianos e incluso de quienes estamos en la oposición al gobierno. Sí, a propósito de ese mensaje, lo escuchamos incluso en palabras de María Claudia Tarazona, el llamado a la calma, sobre todo la sensatez, la cordura en medio de este discurso, digamos que lamentablemente se ha vuelto un poco violento y ella pues transgredió como tal las palabras, pero uno de los casos que surgió, digamos, a propósito de las últimas horas fue el encuentro de trinos entre el expresidente Santos y el expresidente Álvaro Uribe, muy, digamos, fuerte, porque sabemos que hay unas grandes diferencias desde hace algunos años, pero este encuentro y esta pelea, por decirlo en redes, se da cuando estábamos llamando a la calma. ¿Qué falló aquí o qué pasó acá con este encuentro de trinos? Si no es entonces ir en contra de ese llamado a la calma que tanto se está pidiendo por estos días en Colombia. Valentina, yo creo que aquí hay que diferenciar entre la violencia política, ese llamado a la calma que se hace frente a la violencia política, y el derecho que uno tiene a manifestar lo que uno siente. Yo creo que no hay peor censura de todas que la autocensura. Y la autocensura se da porque desafortunadamente en el mundo de hoy, la política de la cancelación, que es por miedo uno evitar expresar lo que uno piensa con respeto, así sea un sentimiento de indignación. Yo creo que el presidente Uribe tenía el derecho de expresar su indignación. A varios nos indignó la presencia de Juan Manuel Santos. Yo estaba ahí y se lo tengo que decir a usted. A mí me indignó la presencia de él por una sencilla razón. Porque yo creo que el presidente Santos, que ha cometido tantos errores, que tiene tanta responsabilidad política, por haberle entregado el país a las FARC, porque hoy los criminales de lesa humanidad, mire esta paradoja, ¿no le parece a usted una paradoja grande? Los criminales de lesa humanidad libres y Álvaro Uribe preso injustamente. O el escándalo de Brecht. Eso es como si entrara, y le hago la pregunta a usted, supongamos entra Iván Márquez, que era un negociador de las FARC, y entra al Capitolio, a la Cámara Ardiente. ¿A usted no le indignaría que entrara Iván Márquez? Que quizás tienen de alguna u otra manera alguna relación con el asesinato de Miguel. Yo creo que al final el presidente Uribe manifestó su indignación, nos indignó, yo se lo tengo que confesar a usted, nos indignó la presencia de Juan Manuel Santos, y yo creo que él tenía todo el derecho a expresarla. Yo creo que no podemos convertir la manifestación de indignación, que es un sentimiento humano, en simplemente autocensurarnos, porque al final esta es una discusión política, Valentina, y la política requiere debate, requiere vehemencia. Termino simplemente con esto. Yo no acepto que a nosotros nos quieran equiparar al mismo nivel de la violencia política, ejemplo del presidente Petro. Es que no lo somos. Yo le decía en estos días a un medio de comunicación, demuéstreme un solo trino, uno solo, donde el presidente Álvaro Uribe Vélez o el Centro Democrático hayan incitado al odio o a la violencia. El hecho de disentir no significa que nosotros estamos siendo violentos. Uno puede ser vehemente sin ser violento. Mucho cuidado con ese buenismo que lo único que busca es taparle a los malvados y lavarle la cara a los malos. A mí me preocupa mucho eso, se lo digo, porque podemos terminar en la peor censura de todas, Valentina, que es la autocensura. Y a propósito de eso, le quería preguntar, ¿usted cree entonces que el presidente Gustavo Petro ha abusado de ese derecho a la indignación? Porque, digamos, también todos desde diferentes orillas tienen derecho o a la indignación, a expresar lo que piensan. Para usted, el presidente Gustavo Petro, ostentando el cargo que tiene, ha abusado de ese derecho a expresar su indignación y se ha convertido en lo que para ustedes también es violencia política. Claro, pero es que además es el presidente de la República. Él tiene que entender el rol que tiene. Él representa la unidad nacional, Valentina. Él representa la unidad nacional. Lo primero que hay que decir es, el presidente Gustavo Petro se hizo elegir
por un sector de la población colombiana, reconocimos su triunfo en el 2022 e inmediatamente la Constitución le obliga a Gustavo Petro representar la unidad nacional, es lo primero. Lo segundo, por supuesto que el presidente se puede indignar, es un sentimiento humano, lo puede expresar. Lo que no puede hacer Gustavo Petro es llamarnos fascistas. Lo que no puede Gustavo Petro es llamar muñecas de la mafia a las periodistas. Lo que no puede Gustavo Petro es llamarnos asesinos, porque es que eso ya no es indignación, eso es instigación política, eso es estigmatización política. Ahí hay una gran diferencia. Él se puede indignar por hechos políticos y lo puede expresar, pero no incite al odio y no incite a la violencia. Ahí hay una gran diferencia. A propósito de lo que usted mencionaba hace unos minutos, que este atentado, homicidio, este magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay es consecuencia de sentarse a hablar con los narcoterroristas, con estos grupos ilegales que hemos visto en muchas ocasiones que no tienen ninguna intención de paz, y esa, digamos, sentarse a hablar es una directriz como tal, un plan del actual gobierno del presidente Gustavo Petro. Estamos relacionando, digamos, el atentado con una directriz del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Esto podría aumentar la polarización en este caso? Mire, yo lo único que sé es que aquí hay una responsabilidad política de Gustavo Petro frente al magnicidio. Yo no tengo la más mínima duda y se lo digo a usted y a quienes nos ven y nos escuchan. Yo tengo absolutamente claro que la responsabilidad política de Gustavo Petro en el magnicidio de Miguel Uribe es absolutamente clara por una sencilla razón. Gustavo Petro instigó, oiga este dato, Valentina, no menos de 43 veces a Miguel Uribe. No menos de 43 veces. Lo marcó. Yo sí creo que la instigación de Gustavo Petro a Miguel Uribe tuvo que haber influido en que a Miguel lo mataran. Porque es que cuando usted es un presidente de la República, usted representa a la unidad nacional y usted empieza a marcar a la oposición, cuando usted empieza a estigmatizar a la oposición, pues al final lo que hay unos narcoterroristas con los que usted está sentado negociando, pidiéndole control territorial. Y pues, ¿qué hace un narcoterrorista cuando lo único que hace es escuchar al jefe de Estado diciendo, este senador se está oponiendo a mi proyecto político, este senador es nieto de un asesino, de un torturador, este senador hace parte de la extrema derecha fascista del país, y crea un clima de eliminación de la oposición, Valentina? Yo sí se lo digo, absolutamente claro, Gustavo Petro tiene responsabilidad política en el asesinato y magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Entonces, ¿ustedes no le creen al presidente Gustavo Petro, que en al menos 2 eventos recientes ha dicho que no tiene ninguna relación con el atentado, ni mucho menos pues con este hecho que generó el asesinato del senador? ¿Ustedes no creen en ninguna de las palabras del presidente Gustavo Petro? Hay que diferenciar la responsabilidad política de la vinculación del presidente como tal en en el magnicidio. Yo no puedo decir eso, no tengo pruebas ni elementos probatorios que me permitan concluir que Gustavo Petro tenga alguna relación directa con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Ni más faltaba que yo fuera a decirlo en estos micrófonos. Pero lo que sí tengo claro es que Gustavo Petro tiene una responsabilidad política, Valentina. ¿Por qué? Porque él es el presidente de la República. Porque, entre otras cosas, tiene la obligación constitucional de proteger a la oposición, Valentina. Es que aquí hay que rogarle al gobierno para que nos protejan, a quienes hacemos oposición. Hay que rogarle al gobierno para que nos analicen la situación de seguridad. Y entonces, ¿cómo se llama eso cuando uno no cumple ese deber? Ahí hay una responsabilidad política. Y finalmente, yo sí creo, Valentina, que a este país necesita... Me preguntaban unos compañeros suyos el día de ayer en el Congreso, me decían, director, ¿hay garantías para la oposición? Le dije, no hay garantías. ¿Sabe cuándo va a haber garantías? El día que le digan la verdad a Colombia. ¿Quién mató a Miguel Uribe? ¿Quién dio la orden? ¿Dónde programaron su asesinato? ¿Quién? ¿Por qué lo mataron? En el momento en que se sepa esa verdad, yo creo que ahí empiezan a haber garantías para la oposición. Mientras tanto es muy difícil. ¿Y sabe quién le corresponde hacer esa investigación? Pues a la Fiscalía General de la Nación, a la Justicia y al Gobierno Nacional con sus organismos de inteligencia. Pero empiezan a decirnos que fue la segunda Marquetalia, que después es el ELN, y ¿saben quién van ya? En el canciller, ¿usted se dio cuenta? No, Valentina, mire, yo siento una enorme tristeza porque
la impunidad de este país, que es muy grave, de líderes sociales, de cualquier colombiano, porque aquí todas las vidas pues son iguales en ese sentido. Pero yo estoy presintiendo que en el magnicidio de Miguel Uribe no le van a decir la verdad a los colombianos. Colombia requiere saber quién mandó a matar a Miguel Uribe Turbay. ¿Pero usted cree que esto va a quedar en la impunidad, como ha pasado con muchos de esos ataques contra líderes políticos? Yo siento que hoy, yo creo que no hay respuestas claras, Valentina. Cada día que pasa es un día que se pierde. Primero que fue las disidencias, después que tenía que ser la mafia, ¿cómo fue que dijo el presidente Petro? ¿Cómo es que él lo llama? La junta de la mafia. Sí. ¿A usted le parece lógico y responsable, responsable que un jefe de Estado en menos de 2 meses haya tirado o haya planteado 3 o 4 hipótesis sobre el magnicidio? Es que es el mismo modus operandi, Valentina. Yo me acuerdo como si fuera ayer con el tema de Álvaro Gómez Hurtado o de Luis Carlos Galán, porque es el mismo modus operandi de cómo funcionan a veces este tipo de magnicidios. Yo hoy lamento decirle a usted y a los colombianos que esto pareciera indicar cómo va en este camino, de esa manera en que va conducido, que este crimen va a quedar en la impunidad y simplemente dirán que capturaron a los autores materiales. Pero aquí no nos sirve que hayan capturado a los autores materiales. Colombia necesita saber la verdad de por qué mataron a Miguel Uribe y quién dio la orden. Sí, ya le voy a preguntar por el discurso de hoy, director, pero antes, digamos, de cambiar de tema, cuando usted habla de responsabilidad política, ¿ustedes como Centro Democrático van a recurrir a algún camino judicial, digamos, para reclamar por esta responsabilidad política que dicen ustedes tuvo y tiene el presidente Gustavo Petro? Claro, Valentina, lo venimos haciendo desde hace 2 años. Nosotros hemos acudido a instancias internacionales. Yo he transmitido a organismos internacionales, a la justicia, al cuerpo diplomático, con pruebas de la estigmatización permanente del gobierno nacional, a las instituciones colombianas, a la oposición, al periodismo, a diferentes actores. En el caso puntual de Miguel, por supuesto que vamos a denunciar la responsabilidad política que tiene Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, nosotros tenemos todas estas pruebas de los trinos, de los mensajes, de los discursos. Recuerdo el discurso del 1 de mayo. ¿Usted se acuerda del discurso de la bandera guerra-muerte? La banderita diciendo que era guerra-muerte y por ahí se inventaron un cuento señalando al Congreso. Si eso no es una responsabilidad política frente al asesinato de congresistas, entonces ¿qué es? Ya lo venimos haciendo, Valentina, no de ahora, desde hace ya años, 2 años más o menos aproximadamente, hemos denunciado lo que viene ocurriendo en Colombia. Lo que pasa es que el magnicidio de Miguel no lo esperábamos, y esto obviamente agrava la situación porque al final el presidente Petro sigue con ese discurso de odio y de violencia. Sí, hablemos precisamente de lo que viene entonces, director. Hoy escuchábamos al papá del senador Miguel Uribe hablar de lo que esto debería representar para el 2026, en especial de garantías a propósito de lo que usted menciona, pero también en las palabras que usted leyó que fueron escritas por el expresidente Álvaro Uribe, hablaba de que, digamos, espiritualmente Miguel Uribe estaba preparado para ser presidente. ¿Cuál va a ser entonces el camino, el trabajo del Centro Democrático para recoger ese legado del senador Miguel Uribe, pero también comenzar a darle garantías a la oposición y al país de que esta situación no se vuelva a repetir? ¿Qué sigue entonces para el Centro Democrático? A ver, el partido está en un momento, insisto, muy doloroso. Nosotros veníamos haciendo, Valentina, un ejercicio serio, riguroso, disciplinado. Habíamos tenido cerca de 8 foros por todo Colombia desde el año pasado. Este año habíamos tenido cerca de unos 5 foros, dialogando con la ciudadanía, escuchándola, proponiéndole cómo íbamos a resolver y rescatar a Colombia. Lo suspendimos por el magnicidio, entramos en silencio proselitista. Nuestros 5 precandidatos venían haciendo este ejercicio con las dificultades propias de la política. Obviamente el magnicidio nos hizo suspender el ejercicio. Yo creo que el Centro Democrático tiene hoy una responsabilidad con Colombia. Somos el partido que nos opusimos al gobierno nacional desde el 7 de agosto del 2022.
Yo creo que hoy las tesis del Centro Democrático están más vigentes que nunca, son necesarias para Colombia. Y tenga usted la plena seguridad que después de este duelo, de este dolor que estamos sintiendo, el partido terminará por seleccionar un candidato a la presidencia de la República que se gane el cariño y la confianza de los colombianos. El partido está preparado para enfrentar esta situación, para hablar con la ciudadanía y bueno, pedirle a Dios, a la Virgen y a las Fuerzas Armadas que nos protejan, porque yo le tengo que decir a usted que yo le pido todos los días a mi Dios y a la Virgen que no nos vuelvan a acribillar a uno de los nuestros. Claro que sí, eso será siempre lo más importante. Hablemos entonces de ese discurso de hoy. Digamos, como decíamos, fue escrito por el expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo se, digamos, programó cuando se confirma la muerte del senador? Desde ese momento se sabe pues que el expresidente no puede asistir por la condena que está cumpliendo en Río Negro. ¿Cómo fue la planeación para que el espacio que usted tenía allí dedicado en representación de todo el partido fuera un espacio con las palabras del expresidente y líder, digamos, natural del Centro Democrático? Yo le voy a contar a usted esta infidencia. Le voy a dar esta chiva a Valentina. No, esto hay que contárselo al país. El día lunes, cuando se instala la Cámara Ardiente en el Congreso de la República, con la oficina de protocolo del Congreso, pues nos preguntan que si el partido quiere dar unas palabras. Y por supuesto, el partido, digamos que tenía ese deber de hablarle a la familia, de hablarle al pueblo colombiano. Y yo, sin pensarlo, cuando la oficina de protocolo del Senado del Congreso de la República nos acepta esa posibilidad de intervenir, sin lugar a dudas yo le transmití al presidente y le dije: presidente, yo creo que debemos intervenir y yo creo que debe ser usted el que debe escribir las palabras. Y mire usted este dolor, porque fue un dolor, yo se lo tengo que transmitir al país. Fue una enorme tristeza porque quien debía leer estas palabras era el expresidente, pero no teníamos forma de hacerlo. Entonces, cuando se prepara, él preparó las palabras el día de ayer, en la noche las discutimos, esta mañana terminamos el borrador inicial, pero fue muy difícil, Valentina, porque cada letra que yo leía, cada palabra que yo leía, se me venía a la mente el presidente Uribe, se me venía a la mente, por supuesto, Miguel y su familia, y Colombia. Y yo nunca dudé que debía ser el presidente Uribe el que pudiera hablarle al país. Me correspondió a mí hacerlo a través de mi persona. Fue muy difícil, se lo tengo que decir, fue muy difícil. Uno de los temas, sin duda, que también se movió mucho en redes sociales en medio de esta situación y que algunos sectores decían que fue oportunista, lo califican de esta manera, haber dedicado ese espacio a un, digamos, discurso completo del expresidente Álvaro Uribe, que ya usted nos cuenta cómo fue la planeación y que, pues, digamos, en medio del duelo que se estaba viviendo, se redactó. ¿Para ustedes fue oportunista haberle dedicado ese espacio directamente a palabras del expresidente Uribe? No, para nada, Valentina, para nada. El expresidente Uribe es un hombre que tiene un amor infinito por Colombia, con sus cualidades, con sus defectos. Es un hombre que creo que le ha dolido en el alma lo que ocurrió con Miguel. Yo nunca dudé un solo segundo, se lo digo como ser humano, como ciudadano, como dirigente político, que debía ser el expresidente el que debería hablarle al país. El expresidente es un hombre que hay un sector del país, gran sector del país, que lo quiere y le tiene afecto, le tenemos afecto, le agradecemos por todo lo que ha hecho por Colombia. El presidente Uribe no dejó un país perfecto en el 2010, no dejó a Colombia convertida en un paraíso, pero dejó a una Colombia enrutada hacia un camino de seguridad y prosperidad. Lo dicen los números, al margen de discusión política. Simplemente me voy a los números desde el punto económico, desde el punto de vista social. Y bueno, ese líder es el presidente fundador del Centro Democrático. Yo creo que quienes no quieren escuchar la voz del expresidente Uribe, independientemente de su situación judicial, en nuestra opinión injusta, simplemente ahí pareciera que hubiera una pequeña, yo lo digo, alma de autoritarismo. ¿Cuál es el problema de que el expresidente Uribe se manifieste y se hubiera manifestado hoy? Él fue el que
trajo a Miguel Uribe al Centro Democrático. Él fue el que acompañó a Miguel en su proceso político. Y así como casi que un padre a un hijo, él sentía una enorme responsabilidad con Miguel. Y hoy le habló a Colombia. No lo pudo hacer a viva voz por su situación judicial injusta, insisto, está preso injustamente. Y me correspondió hacerlo a mí. Pero creo que él escribió ese discurso desde el fondo de su corazón y de su alma. Claro que sí. En ese discurso también uno de los temas que generó más debate, director, tiene que ver con la frase en la que dice que ningún presidente de Colombia fue instigador de la Unión Patriótica, incluso en su rol también como gobernador advirtió de lo que estaba ocurriendo y tomó las medidas. Esto generó una respuesta de precisamente la Unión Patriótica asegurando que esto era una forma de justificar lo que no se hizo y lo que, digamos, en ese momento se calificó como un genocidio contra los integrantes de ese partido, a propósito de lo que hablamos de violencia política que lastimosamente ha tenido, digamos, muchos episodios crueles en nuestro país. Para ustedes, digamos, ¿o qué decirle mejor a la Unión Patriótica sobre esta parte del discurso del expresidente? Pero mire usted estas paradojas. El genocidio de la Unión Patriótica no ocurrió en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Él lo que hace es defender la figura presidencial, la institución de la presidencia de la República. En un país republicano, un país presidencialista, la figura de la presidencia es demasiado importante. Y él lo dice con absoluta claridad. Ningún presidente de la República, por lo menos no de los últimos 40 años, instigó jamás a la Unión Patriótica. Yo no recuerdo jamás haber escuchado al presidente Turbay, al presidente Belisario Betancur, al presidente Barco, instigar a la Unión Patriótica, que por supuesto lamentamos el genocidio, pero aquí lo que se buscaba era de reiterar una verdad histórica. Jamás se instigó a la Unión Patriótica desde la figura presidencial. Así que yo no entiendo la reacción de la Unión Patriótica. La respeto, pero no la comparto, porque aquí se dijo una verdad incontrovertible. Yo los invito a la Unión Patriótica que nos muestren un solo mensaje, no del presidente Uribe, pues al presidente Uribe no le tocó la Unión Patriótica cuando se produce el genocidio. Yo invito a que digan qué presidente de Colombia instigó a la Unión Patriótica como partido político. Los invito a que hagan ese ejercicio y demos el debate y controvirtamos. Pero yo, y así como lo manifestó el presidente Uribe, no recuerdo nunca haber escuchado a estos presidentes que yo le mencioné haber instigado a la Unión Patriótica como movimiento político. A propósito de esa figura del presidente, ¿cómo vieron ustedes o cómo tomaron ustedes la decisión de que la familia, de acuerdo con lo informado por el ministro Benedetti, pues la familia decidiera que era mejor que ni el presidente ni ningún otro representante del gobierno estuviera en los eventos de hoy? No, la respetamos, yo la comparto. Y así como se lo decía ahorita con el ejemplo de Juan Manuel Santos, se lo digo también como ciudadano y miembro del Partido Centro Democrático. A mí me hubiera indignado que hubiera ido el presidente de la República. Y tengo el derecho de decírselo. Tengo el derecho de expresarlo libremente. Creo que era entendible que la familia de Miguel le hubiera pedido al presidente de la República que se abstuviera de hacer presencia. Y bueno, yo hubiera hecho lo mismo, Valentina. Tampoco me hubiera gustado, por las circunstancias en que se dio el magnicidio de Miguel, que Gustavo Petro hubiera hecho presencia. Creo que es parte de la naturaleza humana y hay que respetarla y comprenderla. Sí, bueno, continuemos entonces con lo que sigue. Ya usted nos mencionaba que están pasando un proceso de un duelo que efectivamente pues es comprensible y sobre todo por las circunstancias en las que se dieron, pero también los colombianos, al menos los que siguen al Centro Democrático, pues están muy pendientes de qué viene ahora, en especial, como usted lo decía, para tratar de rescatar lo más pronto posible el legado de Miguel Uribe y evitar que sigan ocurriendo. Ya sabemos entonces quién va a asumir entonces el cargo, o mejor el puesto en reemplazo del senador Miguel Uribe para continuar con ese legado, pero ¿cuándo se retomarían las labores del Centro Democrático en esta campaña de los precandidatos? Precisamente para, digamos, volver a estar con los colombianos que lo siguen a ustedes y que están esperando la compañía en medio de esta situación tan triste. No, pero perdón, repíteme la pregunta que ahí me perdí. No, le preguntaba cuándo, por un lado, cuándo se retomarían las tareas, por ejemplo, de los precandidatos del Centro Democrático. Yo creo que
en los próximos días debemos anunciarle al país cómo se continuará con el proceso de selección que había iniciado en octubre. Yo insisto y reitero mucho en esto, Valentina. Nuestro proceso presidencial de selección de candidatura presidencial había iniciado en octubre del 2024. Eso es demasiado importante. Teníamos 5 precandidatos. Desafortunadamente a Miguel lo asesinan en junio. Se produce el atentado, él muere el antier. Y el proceso tendrá que continuar. Nosotros veníamos construyendo unas reglas del proceso entre los 5. Y bueno, yo espero que muy pronto, yo creo que es cuestión de días o semanas, le anunciemos al país cuál va a ser el mecanismo de elección del candidato presidencial del Partido Centro Democrático y el momento en que se escogerá. ¿Se va a sumar otro precandidato o se va a mantener en la lista, digamos, que ya se tenía previsto, que incluso estuvieron acá en los micrófonos de Blue Radio en uno de los debates? Yo creo que se mantienen los 4. Es muy difícil cuando viene un proceso adelantándose. Es muy difícil, digamos, cambiar esa regla de juego. Lo cierto es que el partido, digamos, cerró, por decirlo así, por lo menos, sí, simbólicamente, o cerró la posibilidad de que personas llegaran a este proceso el año pasado. Yo creo que los 4 precandidatos avanzarán en este proceso, se escogerá uno de los 4 y bueno, tendremos la enorme responsabilidad de enarbolar las banderas de Miguel. Sí. ¿Qué eran las banderas del Centro Democrático realmente? Miguel hablaba de seguridad, de prosperidad, de justicia. Son las banderas del Centro Democrático. Sí. ¿Habrá algún rol especial para María Claudia Tarazona? No lo sé, yo no he hablado con ellos, no he hablado con la familia de Miguel sobre el tema político. Creo que he procurado ser meticulosamente respetuoso, Valentina. ¿Qué tema tan difícil es? Porque está obviamente la humanidad y la existencia de Miguel, del sufrimiento de su familia, y por el otro lado está, digamos, el proceso político. Yo tengo que decirle a usted y al país que en estos 2 meses del proceso de Miguel, jamás mencioné el tema político con la familia. ¿Y sabe por qué no lo hice? Por respeto. Me parecía que aquí lo más importante, lo verdaderamente importante, era la recuperación de Miguel. No sé, creo que en su momento, dice mi mamá, que me dice mucho, todavía me lo dice: mi hijo, todo a su debido tiempo. En su momento hablaremos con María Claudia, con la familia de Miguel, bueno, sobre cuáles serán sus roles, pero por lo pronto no hemos conversado de ello. ¿Pero a usted les gustaría contar con ellos ahora en esta campaña, digamos, teniendo en cuenta pues las circunstancias y las condiciones que ahora van a empezar a cambiar? ¿A ustedes les gustaría contar, en este caso con María Claudia Tarazona, que todos vimos a lo largo de estos 2 meses, pues el ser, digamos, una persona supremamente valiente y sobre todo llevando ese mensaje a los colombianos, y que acompañó, digamos, casi que desde cero la carrera política de Miguel Uribe? ¿A ustedes les gustaría contar con una persona como ella presente en esa campaña? Yo creo que la familia de Miguel, se lo decía yo anoche a Julio César Turbay, el hijo del expresidente Turbay, le decía: doctor Julio César, la familia Turbay en Colombia ha pagado un precio demasiado alto por el servicio de la patria. Yo creo que pocas familias en Colombia han pagado un precio tan alto como la familia Turbay. El asesinato de Diana, el asesinato de Miguel. Yo creo que la familia de Miguel representa una causa muy importante, que es la causa de Miguel. Nosotros hemos tenido toda la consideración, el respeto, el cariño por la familia, y créame, Valentina, que donde la familia de Miguel quiera estar en el Centro Democrático, aquí siempre tendremos estos brazos abiertos, porque sentimos que Miguel, insisto, yo lo decía y lo he dicho permanentemente, Miguel no está muerto, Miguel está vivo en los corazones de todos los colombianos. Por supuesto, no solamente María Claudia, Miguel Uribe Londoño, María Carolina Hoyos, que es una mujer también absolutamente valiente. No sé, yo en eso se lo dejo a la familia.
hablar de estos temas políticos con la familia en momentos de duelo no me parece respetuoso. Es muy aburridor, Valentina. Y como usted dice, todo a su debido tiempo, precisamente. Antes de querer despedirlo y sobre todo agradeciéndole este espacio acá y sobre todo acompañarnos acá en los estudios de Blue Radio, digamos una presencia muy importante hoy fue la representación de Estados Unidos con el subsecretario de Estado, con el senador Bernie Moreno. ¿Cuál va a ser entonces ese trabajo con ese país o con los representantes de ese país, no solo para ayudar en la investigación, sino también para seguir apoyando, digamos, las relaciones tan importantes que deben mantenerse entre Colombia y Estados Unidos, mantenerse en buen término? Valentina, mire, por el pueblo americano, por el pueblo norteamericano, todo el cariño, aprecio. Estos son dos naciones hermanas que hemos tenido una relación histórica indestructible, diría yo, porque nos unen unos valores democráticos demasiado fuertes. Yo lamento que las relaciones con los Estados Unidos, hablo de las relaciones diplomáticas, no entre los pueblos hermanos, porque el cariño y la admiración recíproca está intacta. Nosotros admiramos al pueblo norteamericano, a sus principios y a sus valores, y estoy seguro que el pueblo norteamericano admira también a nuestro país, a lo que somos como colombianos. Yo lamento que las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos estén pasando por un momento tan complejo. Yo sí me alegré, quiero decírselo a usted, me alegré inmensamente cuando vi a esta delegación asistiendo a las honras fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay por una sencilla razón, porque entendí que las relaciones diplomáticas, mejor dicho, entendí que las relaciones entre los pueblos superan a las relaciones diplomáticas. Mire esto tan importante, que el subsecretario de Estado, que congresistas del gobierno de Estados Unidos estuvieran asistiendo, es porque nos están enviando un mensaje y nos están diciendo a los colombianos, mire, entendemos la problemática diplomática, pero es tan importante la relación entre los pueblos estadounidense y colombiano, que aquí estamos acompañando. Yo sentí una alegría inmensa, quiero decirle que sentí consuelo, porque siento que no nos están dejando solos en un momento tan difícil para la democracia colombiana. Claro que sí, un momento muy importante sentir ese respaldo. Si hoy pudiera hablar con Miguel Uribe, con el senador Miguel Uribe, ¿qué le diría, director? Le diría, Miguel, hombre, eche para adelante, que Miguel tenía una energía impresionante, Valentina. Era impresionante. Yo estaba convencido de que Miguel Uribe Turbay en algún momento de la historia de Colombia iba a ser presidente. Le diría, Miguel, te necesitamos en el ruedo político. Sigue dando esa batalla que no es fácil, pero los niños y los jóvenes de Colombia te necesitan luchando por este país. Era un hombre con unas cualidades muy, muy, muy particulares. La verdad era que era un ser humano extraordinario. Le diría a Miguel, para adelante, te necesitamos al frente, en el primer frente de batalla. Ese era Miguel. Miguel era un hombre que estaba como los buenos soldados, como los buenos generales. Él no estaba atrás, él estaba al frente, dando esta batalla por Colombia. Y bueno, seguramente por estar al frente, desafortunadamente lo asesinaron. Director, lamentablemente es una historia, una noticia que no quisiéramos estar contando en los micrófonos de Blue Radio ni contándole al país, pero como usted decía, también hay que continuar con ese legado. Gracias de nuevo por acompañarnos esta noche en Rica Blue, y estaremos muy pendientes de cómo continúa entonces el proceso para ustedes como Centro Democrático. Valentina, muchas gracias a quienes nos escucharon, y decirles que a pesar de la noche oscura siempre saldrá la luz. Estoy seguro que Dios nos guía, nos ilumina y nos protege, que Miguel desde el cielo, como decía hoy, nos seguirá ayudando para defender la libertad y la democracia de Colombia. El mal nunca triunfa, Valentina. A pesar de estos momentos difíciles, estoy convencido de que Colombia, como en otras épocas del pasado, saldremos adelante.